porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa, en esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, nos motivamos y nos convocamos diariamente para una lectura reflexiva de la palabra de Dios. En este espacio que hemos denominado Reavivados por su palabra. Una cita diaria, un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convocando a todas las personas del mundo a la reflexión, a la meditación y a la lectura de la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 38 del libro de Éxodo y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre que estás en el cielo, oramos necesitados de que tu Espíritu nos conduzca en la lectura, en la reflexión y también en la aplicación de tu mensaje. Nada merecemos, pero agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 38 del Éxodo es la continuación de los capítulos anteriores, donde se nos viene hablando del mobiliario, del tabernáculo y del santuario. Ese santuario que Dios había pedido que construyan porque Él quería habitar en medio del pueblo, porque Él quería ilustrar el costo de la salvación, la dimensión de nuestro pecado, pero también la dimensión de su amor en venir y buscar para salvar lo que estaba perdido. El capítulo 38 comienza hablando del altar del holocausto, del sacrificio. Habla de las medidas, habla de los extremos, habla del enrejado de protección, habla de las varas. El versículo 8 habla también de la fuente de bronce y su base de bronce. O sea, allí está el altar del sacrificio y la fuente del lavamiento. Las dos simbolizan a la obra de Cristo. Necesitamos ser lavados y necesitamos, para ser salvos, de un sacrificio. En la antigüedad ofrecían el sacerdote por sí mismo y el sacerdote por el pueblo ofrecía un cordero, un animalito, ese sacrificio, la muerte de un inocente, del animal perfecto, porque representaba al inocente y al perfecto Hijo de Dios que sería sacrificado por nosotros. Y estos dos, uno tiene que ver con el lavamiento y el otro tiene que ver con el sacrificio, ilustran el papel del Hijo de Dios. Solo en Jesús podemos ser purificados y solo en Jesús y su sacrificio y su sangre podemos ser perdonados por nuestros pecados. Y así como los antibióticos actúan sobre la infección, así como la quinina actúa sobre la malaria, así como la insulina actúa sobre la diabetes, la sangre de Cristo es un antídoto contra el pecado. Y allí en el altar del sacrificio, de los holocaustos, donde ese corderito, ese animalito era ofrecido, hay un símbolo del Cordero de Dios que sería ofrecido. Digo sería porque era futuro para ellos, que fue ofrecido porque ya es pasado para nosotros. En el versículo 9 se nos habla del atrio. Hizo asimismo el atrio por el lado sur al mediodía, el atrio de cortinas, habla del lino, de las medidas, de las columnas, de sus basas, de sus lados occidental, oriental, de las cortinas que estaban alrededor del atrio. Y esa estructura del atrio, ese espacio del atrio, también representaba el acercamiento y el punto de contacto de las personas en el santuario buscando la bendición, el perdón y la gracia del Señor. Desde el versículo 21 en adelante encontramos una cuestión administrativa. Se nos dice que se rindió informe por la dirección de la obra. Y se nos lo dice de esta manera.
Estas son las cuentas del santuario, del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés y ejecutaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y ahí estaban los artífices, el diseñador, etc. Es que la construcción del tabernáculo requería de orden, de perfección, de responsabilidad, de exactitud, de prolijidad, de belleza, por lo que representaba la santidad de Dios, el encuentro de Dios con su pueblo y la ejemplificación del plan de rescate, de salvación, de redención del pecador, de la criatura perdida en el pecado, rescatada para ser parte definitiva de Dios y de su reino. Y por eso tanta prolijidad, tanto orden, tanto respeto, tanta rendición de cuentas y tanto hacer todo como Dios le pidió a Moisés. Desde el versículo 24 en adelante, nosotros nos encontramos con un listado de los metales utilizados en el santuario. Y ese listado de materiales preciosos usados en la construcción del tabernáculo pone de manifiesto la trascendencia y el valor de la estructura. La investigación comparada sugiere que en Egipto se usaron cantidades de metales preciosos con propósitos similares. Un talento en el Antiguo Testamento pesa unos 35 kilos. Así que fue bastante el metal utilizado en la elaboración de este tabernáculo portátil, de este santuario portátil, que tenía como objetivo, era así una iglesia movible, era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo y donde el pueblo se encontraba con Dios. Y cuando uno mira tanta perfección, cuando uno mira tanta belleza, cuando uno mira que cada mueble, que cada espacio, que cada sector, que cada sección, que cada ritual, que cada ceremonia, que cada vestimenta, que cada cortina, que cada color tiene que ver con ilustrarme, con graficarme, con hacerme visible a ese Dios que quiere vivir con nosotros, a ese Dios que se despojó de su divinidad, se vació de su divinidad, vino a esta tierra y nació en la pobreza de mi humanidad. Y desde ese Cristo encarnado, ese sacerdote que al mismo tiempo se hace ofrenda, porque Jesús es el sacerdote, pero es también la ofrenda. Y Jesús es el centro de la adoración, pero es también el que es sacrificado, porque por su sacrificio nosotros podemos ser salvos. Por eso podría borrarse toda la Biblia, pero si aún permaneciera solamente San Juan 3:16, todavía tendríamos esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, esto es lo que mostraba el sistema de santuario, de tabernáculo del Antiguo Testamento. El tabernáculo, el culto, las ceremonias, todo mostraba cuánto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree en el Señor Jesús como el Salvador de nuestra vida? Si cree, renueve su compromiso con Él. Y si todavía no lo conoce, lo invito a conocerlo. Y si en alguna manera podemos ser de ayuda y necesita algún material adicional, entre en contacto con nosotros, estamos a disposición para ayudar. Ahora vamos a orar.
Señor, gracias porque de tal manera nos amaste que Jesús vino a esta tierra. Y gracias porque el santuario ejemplifica en todos los detalles el papel, la vida, el ministerio, la muerte, la mediación de Jesucristo en nuestro favor. Señor, bendice a nuestros amigos. Los que creemos, reafirmamos nuestra confianza y nuestro compromiso contigo. Y si alguno está lastimado y ha dejado de creer, o nunca creyó, pero necesita conocerte, bendícelo para que juntos te adoremos, para que juntos nos salvemos y para que juntos seamos tu herencia por la eternidad. Oramos sin méritos, oramos en los méritos de Jesús, agradecidos. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, ¿cómo están? Seguramente, así como nosotros, estamos esperanzados en que el mensaje de la palabra de Dios, que ya vino primero a través de las palabras y la explicación con el pastor Bruno Razo, ahora serán complementadas a través también de la ampliación del espíritu de la profecía. Cada día nos encontramos para este momento. Estamos en Reavivados por su palabra en el sector titulado Creed en sus profetas. El espíritu de la profecía también viene con la presentación del pastor Bruno Razo. Y entonces vamos a continuar con el capítulo 38 del Éxodo, preguntándonos qué el Espíritu de Profecía tiene para decirnos en relación a algunos de los temas presentados en este capítulo. Bueno, lo hacemos con alegría, como todos los días. Es un privilegio para mí estar contigo, Ever, y también estar con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, con el mismo deseo, el mismo sueño de profundizar en el conocimiento y en la práctica del mensaje de Dios. Pues bien, entonces nos adentramos rápidamente en lo que dice el espíritu de profecía con respecto a el santuario que estaba siendo ya completado en el pueblo de Israel. Llama la atención que Dios no dejó ningún detalle afuera. Todo estaba siendo organizado. Moisés, como el maestro que dirigía toda la obra, él consiguió ayudantes como Aholiab, ¿no es cierto?, Besalelel, que ellos estuvieron como arquitectos, artesanos, orfebres, dirigiendo la parte del detalle,
la parte de el acabado artístico y los materiales que se usaron. El oro, mucho oro. Había incluso algunos elementos que eran de oro macizo, como el candelabro, y los demás muebles eran recubiertos de oro. Así que tenemos allí belleza, precisión, arquitectura, obra artística, y uno se preguntará, ¿cuál era el propósito de todo eso? ¿Era simplemente un despliegue de, digamos, de mostrar que Dios quería para su casa una ostentación, un despliegue de ostentación? Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía, cuál era el propósito de toda la belleza del santuario terrestre. Voy a leer una declaración del Espíritu de Profecía, pero antes quiero decir de que la belleza no compite con la ostentación. O sea, yo puedo ser ostentoso, pero también puedo ser sobrio. Claro. Voy a leer. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, pero todo eso era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, el gran centro de la obra de redención en favor del hombre. El santuario en la tierra seguía el modelo del santuario en el cielo. Claro. Así que es lógico que nos tenga que impresionar por su perfección, por sus detalles, por su belleza, por su simetría, por su mobiliario, por lo que es, por lo que simboliza y representa. Así que nosotros nos encontramos con un lugar extraordinariamente diseñado, siguiendo el modelo del cielo, para ilustrar todo el proyecto de redención. Y por eso que nos resulta, o resultó, ¿no es cierto?, agradable a la vista, por eso que fue un edificio de primera para aquellos días, además de ser práctico porque era transportable. Ahora, uno puede decir, ¿por qué tantos detalles? Parece lujo innecesario. Claro. Dios podría haber hecho todas las flores en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué las hizo de distintos colores? Y matices. ¿Por qué y dentro de un color con distintos matices? Dios podría haber hecho todas las flores iguales. ¿Por qué las hizo diferentes? Dios podría haber hecho todas las flores sin perfume. ¿Por qué es que algunas huelen tan bien? O sea, eso también hace a la vida. Dios es el diseñador de lo hermoso. Dios es el diseñador de lo perfecto. Es el diseñador de lo gratificante. Después el pecado fue como las cenizas, fueron oscureciendo la creación de Dios, fueron nublando la creación de Dios. Yo he estado en algunos lugares donde las cenizas han hecho su trabajo por un volcán y uno ve esos lugares que eran paradisíacos, de pronto todos cubiertos de ceniza, ¿no? Y a veces yo pienso que el mundo que Dios hizo perfecto, bonito y extraordinario, el enemigo le tiró cenizas como para opacar lo que Dios había hecho. Pero Dios es, fue y sigue siendo y será el diseñador de lo perfecto, de lo más agradable, de lo más bonito. Y todo eso con el propósito de ayudarnos a un confort, a una vida diferente, a una vida mejor. Así que el propósito de la belleza del santuario era reflejar pálidamente, porque nuestro mundo está cubierto por las cenizas del pecado, la inmensidad de la gloria del santuario del cielo. Ahora se me ocurre algo, pastor. Dios es el creador de todo y escuché una vez una frase, Dios también es el Dios de la belleza y es el Dios de la estética. La estética y la belleza no están reñidas con la verdad ni con el plan de salvación, porque en realidad yo me imagino que allí, en el centro de operaciones del universo, todo es perfecto, todo es maravilloso. Así que en la humilde casa que iba a albergar temporalmente a Dios en la trayectoria de su pueblo, tenía que ser también lo más posible, lo más perfecto posible dentro del rango humano para representar a ese centro de operaciones del universo. Y nada estaba de más, como todo tenía una razón de ser, todo representaba algo, todo simbolizaba algo, todo era funcional, entonces no había ostentación. Claro. Era sobrio,
para cumplir el propósito por el cual fue establecido. Sin duda. Ahora, hay un detalle interesante que aparece y es que se menciona una sola madera, un tipo de madera que fue utilizada para los materiales, los muebles para la casa de Dios. Esa madera fue la madera de acacia. ¿Cuál era la razón de elegir un material específico para la construcción del santuario? Voy a leer una declaración breve. Dice así: la madera que se empleó en la construcción y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Así que de todas las maderas de la zona, era la madera que más podía enfrentar las inclemencias de ese clima y de ese tiempo. Entonces Dios utilizó la mejor madera para un santuario que tenía que ser portátil, que no podía no tener la resistencia para enfrentar lo que tenía que enfrentar en el traslado, en el clima. Armado y desarmado. En el armado y desarmado natural que produce su desgaste. Sí. Entonces nosotros vemos también un Dios funcional, ¿no? Un Dios práctico. No solo en lo estético, sino en lo estructural. Qué bueno. Ese es Dios. Un Dios que cuida del interior y del exterior. Un Dios que cuida del contenido y que cuida del continente. Un Dios que atiende las 24 horas y que cuida todos los detalles. Es como dijo el apóstol Juan cuando le escribe, allí en una de sus cartas dice: amado, yo deseo que seas prosperado En todas las cosas. Y que tengas salud, ¿no? O sea que Dios está preocupado por la integralidad. Así es. No es un Dios parcial, es un Dios de la totalidad. Exactamente. Pues bien, pastor, realmente con estas aclaraciones tan lindas tenemos que hacer una breve pausa y nuestros amigos sigan con nosotros, porque realmente repasar lo que es la belleza, lo que es la practicidad de un Dios que se preocupa de los detalles, nos da esperanza. Ya volvemos. Hola, hoy estoy con otra cita muy interesante escrita por Elena G. de White. Escucha la cita de hoy. La oración humilde y ferviente hará más en favor de la circulación de nuestros libros que todos los costosos adornos del mundo. Si los obreros quieren dedicar su atención a lo que es verdadero, vivificante y real, si quieren orar por el Espíritu Santo, creer y confiar en Él, su poder se derramará sobre ellos en poderosos raudales celestiales y hará impresiones adecuadas y verdaderas sobre el corazón humano. Por lo tanto, orad y trabajad. Trabajad y orad, y el Señor obrará con vosotros. Esta cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, otro libro maravilloso que no puede perderse de tu biblioteca personal. Adquiérelo. Visita la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día, cerca del lugar donde tú te encuentres o donde tú vivas. O, si eres fan de las aplicaciones y la tecnología, descarga la aplicación Elena G. de White a través del App Store o del Play Store. Aprovechamos estos instantes finales para hacer dos cosas. Primero, queremos presentarles una invitación y segundo, encomendarlos en las manos del Creador por medio del pastor Bruno. Gracias, pastor. Y quiero recordar que todos nosotros también podemos ser templo, santuario, un tabernáculo donde Dios puede morar. Y quiero decirles también que si Dios está presente en el rostro y en la vida, se va a notar de que Dios está presente. Se nota porque cuando la vida y el corazón y la mente está lleno de paz, se nota. Se nota cuando está lleno de fortaleza para sobrellevar las luchas. Se nota cuando hay entereza, cuando hay dignidad, cuando hay la valorización que solo Dios puede dar. Así que usted también puede demostrar la belleza que viene del cielo a través de ojos limpios, a través de labios que hablan la verdad, a través de un rostro de simpatía, un rostro de comprensión,
un rostro de fortaleza, de fuerza para enfrentar las luchas de cada día. Deje que Dios viva en el templo de su vida. Usted y todo el mundo notará la diferencia. Ahora vamos a orar. Señor, por favor, revístenos de tu gracia. Que nuestros ojos, que nuestros labios, nuestras manos, nuestra vida entera pueda reflejar el brillo de tu presencia, la seguridad de tus promesas, la fe de tu compañía y la certeza de un futuro eterno. Que tu gracia y tu bendición nos alcance a todos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestros queridos amigos, nosotros tenemos un encuentro el día de mañana con la gracia de Dios y su bendición para continuar con nuestro peregrinaje un capítulo por día y también creer en sus profetas. Hasta mañana.